Buenas tardes, bienvenidos a la segunda ponencia del cuarto Congreso Nacional de Ateísmo. Ahora vamos a presentar una mesa que lleva por nombre Diversidad Sexual, Género, Feminismo. ¿Qué tiene que ver con el ateísmo? Voy a presentar a los panelistas, van a arrancar a van a presentar bien ellos. Yo solamente presento a Guillermo Castro de la colectiva, que viene en nombre de OneNown. Iba a venir Cecilia Merchán y, bueno, prefirió mandarlo a él porque por lo visto eran muchas mujeres y mi privilegio se terminó. Diana Mafía de Tierra Violeta, Marta César, periodista feminista de Salta, y Analía Mas, militante de la Federación Argentina de Gays, Bisexuales y Trans. Y las lesbianas también tienen algo que ver con la visibilidad. Y nuestra militante de Tomar del Plata, Almendra Lara. Bueno, como dijo el compañero, yo vengo en representación de la corriente política y social La Colectiva, que tiene como referente a Cecilia Merchán, la Checha, probablemente muchos la conocen. La Checha realmente quería estar acá, es una de las que confirmó primeras, pero bueno, está con mucho laburo institucional y demás, y tuvo que viajar, entonces me mandó a mí. Me presento, yo soy Guillermo Castro, milito en esta organización y a la vez soy parte de otro grupo que se llama Antroposex, es un grupo de estudios interdisciplinario de antropología que estudia género y sexualidades, que a la vez también tiene un recorrido activista dentro de lo que es la academia y en la militancia, si es que se puede separar más de las calles. Desde ahí yo creo que la Checha me manda un poco porque soy un varón puto feminista que viene militando por un Estado laico en la Argentina, atravesado por distintas causas, digamos, la lucha por el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género o mismo por un aborto legal, seguro y gratuito. En cuanto a la colectiva, a mí me gustaría hacer como un pequeño recorrido de las cosas que se han hecho desde la organización, justamente para que la Argentina se transforme cuanto antes, si podemos, en un Estado laico. A fines del 2011, porque además el laburo se hizo mucho con Fernando y se hizo mucho también con la coalición argentina por un Estado laico, entonces está bueno recordar esa historia que tenemos en común y esa historia que venimos construyendo en esto que es tejer redes activistas. En el 2011, cuando la Checha aún era diputada, se hace la presentación de un proyecto de ley, que voy a leer el nombre porque no me acuerdo, la Ley de Libertad de Conciencia y Equidad Institucional. Ese fue un proyecto que logró la firma de un montonazo de diputados y de sectores y de bloques, luego de un profundo debate también y de un interés que creo que es en parte el laburo que todas tenemos que hacer. Hablo femenino, que quede claro, pero bueno, que todas me parece que tenemos que hacer, que es eso, digo, golpear puertas de despachos de diputados, charlar, debatir y profundizar esta cuestión para que en definitiva el Estado laico sea ley en la Argentina. Esa presentación igual se vio cruzada justo con un momento histórico que era la discusión de la ley voluntaria de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de identidad de género, con lo cual un poco quedó relegada, pero bueno, ahí hubo una ley que por suerte logramos. Después se hicieron algunas actividades, una en el 2012, en septiembre del 2012, que se llamaba Todas las creencias, ninguna imposición, aportes para un Estado laico, que también se hizo con CAEL. Y en agosto del 2013, actividades que tienen que ver con esto, digamos, un montón de organizaciones, un montón de activistas que nos juntamos desde nuestras perspectivas, desde nuestros lugares, con nuestras creencias o no creencias o búsquedas espirituales, en pos de construir lo que consideramos es un Estado laico y es la libertad de poder elegir y decidir en la Argentina. También en el 2013, en agosto del 2013, no hace tanto, se hizo el seminario de intercambios Estado, Política y Religión. En este caso lo hicimos con otra organización que va a participar del Congreso, no sé si ya habló, pero que es Católicas por el Derecho a Decidir. Hablaron a la mañana, bueno, perdón, yo estaba viajando, entonces no sabía, pero digo que también una actividad que fue un éxito, que participaron
organizaciones y personas de muchísimos países en esta misma línea, digo, entendiendo cuál es la diversidad que nos compone y respetando esa diversidad en esta construcción. Y que ya Católicas por el Derecho a Decidir lo muestra en su propio nombre, construcción histórica de la organización. Para nosotras el Estado laico es un Estado que no impone una fe o la falta de ella, sino que justamente garantiza lo que nosotras consideramos que es la creencia personal que puedan tener las personas, sus creencias o sus construcciones espirituales o sus búsquedas espirituales, las tengan o no, y lo que es un Estado como organización política y social que genera políticas públicas que tienen que tender a incluirnos a todas y a todos en nuestra diversidad. En ese sentido, por eso nuestra construcción se basa mucho en juntarnos con otras organizaciones. En nuestra organización hay un montón de compañeras que pertenecen a iglesias y que construyen desde esos barrios con las iglesias evangélicas o católicas y siempre desde este respeto de la creencia, digamos. No todas las personas que componemos la colectiva somos personas ateas, hay agnósticos, ateos, hay algunos que pertenecen a algunas religiones y otros que tienen su espiritualidad que no tiene que ver con nada de todo esto y que yo tampoco creo que podría explicarlo porque desconozco, no es lo que a mí me toca. Sí, cuando me quedé pensando en la mesa, digamos, esto de diversidad sexual y género y feminismo, Diana probablemente lo va a poder explicar mucho mejor, pero digo, sí puedo hablar desde mi lugar de militante y desde mi lugar de varón homosexual en una Argentina católica, digamos, y cómo esa lucha se nos hace cuerpo, digo. Se hace cuerpo cuando mis compañeras o mis compañeros no pueden abortar, y se hace cuerpo también cuando mi derecho a decidir no se ve garantizado por un Estado que tiene el deber de garantizar ese derecho. En cuanto a la ley de identidad de género, fue clarísimo cómo se cruzaban los discursos de nuestros funcionarios con lo que son las creencias personales. Lo vemos también en las instituciones, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas. Estuvimos en San Juan en el Encuentro Nacional de Mujeres y lo primero que te recibía en una escuela era una Virgen María gigante, enorme, como en una, no sé cómo se llama. Sí, pero enorme, pero grande, alto, como hasta acá. Eso era cuando vos entrabas a la escuela, era lo primero que vos te encontrabas. Después podías pasar a la que era la parte más oficinas y las partes de patio y demás. Digo, eso habla de todo un patrón cultural que más allá de que se afecta o no en las leyes, es simbólico y está y discrimina y nos excluye a todas aquellas que no tenemos o no compartimos esa creencia, que no es la que nos representa, que no es la que nos convoca, que no es la que nos conmueve, que no es la que nos inspira para construir. Y tiene que ver con esto, con la búsqueda de construcción, con la búsqueda del ser felices. Y en ese ser felices cada uno tenemos el camino que vamos construyendo y el camino que vamos queriendo tener, y eso es lo que el Estado tiene que velar, digamos, que toda la diversidad cultural se vea con la libertad de poder expresarse y esa libertad de poder ser parte en su singularidad de un todo. En ese sentido es que la Checha estaba como feliz de este encuentro, creo que ella ya lo dijo en otras oportunidades cuando se hicieron las actividades, porque esta es la forma de construcción, es la forma de juntarnos, ser todos estos los que somos, todas estas las que somos, y que la construcción tiene que ver con esto, con seguir juntándonos, pensar estrategias en conjunto, golpear despachos. Eso tuvimos que hacer con la ley de identidad de género. Nos pasamos semanas y semanas golpeando despachos y explicando qué tenía que ver la identidad de género y por qué era un derecho que tenía que el Estado garantizar. Y se nos cruzaban muchos discursos que tenían que ver con la creencia, con la religión, con preceptos que tienen que ver con lo que es natural, con lo que es espiritual. Y es esto, seguir construyendo desde este respeto y desde esta diversidad y celebrar estos encuentros. No voy a decir mucho más que eso, a seguir profundizándolos, a seguir tejiendo redes, tejiendo estrategias, pasándonos mails, juntándonos para construir en las calles lo que queremos, los discursos que queremos. Yo hoy pensaba, cuando venía para acá, por ejemplo, cuando fui a la marcha del matrimonio igualitario, me hice un cartel en mi casa, muy precario, pero
estaba bien, que la consigna era la consigna de la FAD, que era la de mismo amor, mismos derechos, mismos nombres, pero del otro lado le había puesto Estado laico. Y digo, ¿por qué tenía que ver con esto? Entonces digo, es el Estado laico o la laicidad del Estado, es algo que nos cruza en todas nuestras luchas, y nos cruza nuestras luchas que no tienen que ver con, nuestra construcción diaria, nuestra construcción cultural, cómo nos referimos, cómo nos encontramos, cómo nos reciben las instituciones, de qué manera, cuando entramos a un congreso, cuando entramos a un hospital, cuando entramos a una escuela, digo, todo eso requiere de un cambio cultural que es mucho más potente y a la vez es mucho más profundo, digamos, que no tiene que ver solamente con si se le quita o no un estatus jurídico a la Iglesia Católica o un financiamiento, digo que también es parte y es parte de la discusión, pero me parece que la discusión es aún más profunda, que tiene que ver con cómo hacemos realmente para que este Estado, que sí generó normativa para privilegiar históricamente a una institución, realmente se transforma en un Estado que sea plural, diverso e inclusivo. Eso. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a Fernando Lozada y gracias a María Teresa Bunge. Muchas gracias por la hospitalidad. Una primera cosa que me gustaría decir, yo doy clase de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, de Teoría del Conocimiento. Me presenté acá como Tierra Violeta porque es una institución que es hospitalaria con la Coalición por un Estado Laico cada vez que vienen a Buenos Aires y porque tiene como objetivo la pluralidad, es un espacio cultural feminista y que alberga una biblioteca de estudios feministas, queer, etcétera, y entonces es un espacio abierto y amigable y quise presentarme desde allí. Pero creo que todas las personas que estamos acá tenemos muchos sombreros y que podríamos presentarnos con cualquiera de ellos, ¿no? Cuando empiezo mis clases de teoría del conocimiento, suelo hacerlo hablando de algo que tiene que ver con el ateísmo, y es cuando uno piensa el conocimiento, lo que sabemos, como un sistema de creencias, lo que sabemos es todo este conjunto de cosas que creemos, algunas de las cuales tenemos más fundamento que otras. Lo que pasa con ese sistema es que para cualquier enunciado que haya, para cualquier afirmación que haya, yo puedo tener tres actitudes frente a esa afirmación. Puedo creer que es verdadera, puedo creer que es falsa, o puedo simplemente abstenerme de creer en su verdad o falsedad, porque no tengo fundamentos, porque no me interesa mi sistema, porque me es indiferente o lo que fuere. Y esto es comparable con la posición que podemos tener en relación con la afirmación de que Dios existe. La afirmación de que Dios existe es una afirmación que yo puedo creer y entonces seré creyente. Puedo creer que esa afirmación es falsa y entonces seré creyente en su falsedad. O puedo ni creer ni no creer, sino considerar que debo abstenerme de cualquier afirmación sobre la verdad o falsedad de este enunciado que dice Dios existe, porque no tengo fundamentos de ninguna índole, porque el entendimiento humano no sería capaz de capturar la verdad o la falsedad de una afirmación de este tipo, porque no tengo pruebas suficientes que puedan producir una convicción en la existencia o no existencia de Dios. Yo creo que el ateísmo es una creencia, es una fuerte creencia en que Dios no existe. Y como tal, pueden ocurrir estas cosas que Fernando nos leía esta mañana, que él llamaba fundamentalismos, pero que en realidad tienen que ver con llevar al máximo la convicción de que la afirmación Dios existe es una afirmación falsa. Y por lo tanto, ¿cómo me voy a sentar a establecer caminos en común con personas que creen que la afirmación Dios existe es una afirmación verdadera? Está por un lado entonces la cuestión de la creencia en que sí o no Dios existe y ser creyente en la existencia o creyente en la inexistencia de Dios, afirmar que no existe Dios. Y está una posición un poco más humilde en la cual me ubicaría, porque acá nos pedían que nos ubicáramos dentro de este espectro, que es el agnosticismo, el creer que no tenemos razones suficientes para afirmar o negar algo como Dios existe. En mi caso particular soy agnóstica. Y el agnosticismo, a diferencia del ateísmo, no es una afirmación que me aleje de la convivencia con personas que pueden tener fe, porque parte del problema es que
lo que tenemos enfrente cuando hablamos sobre todo de la religión mayoritaria en nuestro país, que no es el ateísmo, es la católica apostólica romana. El ateísmo es la segunda creencia mayoritaria. Cuando hablamos de la Iglesia católica apostólica y romana, estamos hablando de una institución política, de una construcción, una dirigencia y una serie de privilegios de esta dirigencia, y eso establece una crítica específica. Criticamos el modo en que se organizan las religiones, en particular el modo en que se organiza la Iglesia católica, porque es la que más éxito tiene en su interacción y sus privilegios. Pero criticamos el modo en que las religiones se organizan, y muchas veces, criticando ese modo en que las religiones se organizan, impugnamos la fe de las personas. Y la verdad es que la fe es un tránsito personal, es un camino personal. Y si a una persona, para establecer una posición crítica con respecto a su iglesia, comenzamos por negarle sus creencias, creo que es un camino que puede generar conflictos que quizás no son los que queremos generar. Entonces está la creencia, está la fe, está la organización de esta fe en instituciones que son las instituciones religiosas, que tienen estructuras políticas institucionales distintas. Y está la cuestión de estas instituciones en su relación con el Estado. Y acá aparece la demanda del laicismo, la demanda acerca de que estas instituciones religiosas no establezcan, sobre todo porque son instituciones que consideran tener la verdad sobre su creencia y por lo tanto impugnan a las demás, no pretendan capturar la organización del Estado en beneficio de una de estas creencias, impugnando las otras. Esto genera conflictos. Hoy nos hablaba el pastor Orloff de la... Me encanta que un pastor tenga nombre de vodka, además. Lo admiro por muchas cosas, pero esto me pone particularmente alegre. Que él nos contaba que cuando ingresa a un hospital tiene que pedir la autorización del capellán de ese hospital. ¿Por qué debería haber una capilla en un hospital? Y no, en todo caso, podría haber un área de espiritualidad, de expresión de espiritualidad, donde cualquier persona pudiera ir a expresar su fe si es que considera que eso es una fortaleza que tiene que adquirir frente a una desventura de las que suelen ocurrir en los hospitales. Pero que ese espacio de fe sea estrictamente católico, que esté estructurado en una organización de poder que implica que alguien firma y el sello de si pasa la correspondencia, de si pasa el pastor para poder hablar con un enfermo, que esto se constituya en algo institucional con privilegios, es algo que tiene que ver con la falta de laicidad del Estado. Entonces, me parece que tendríamos que hacer un primer esfuerzo de aclarar nuestros términos, pero sobre todo las áreas en las cuales estamos generando discusiones. Está la discusión acerca estrictamente del ateísmo, acerca de si Dios existe o no existe y si tenemos en todo caso herramientas para hacer alguna de estas dos afirmaciones. Esta es una discusión teórica que creo que fue objeto del primer encuentro de ateísmo. Está la cuestión acerca de cómo son las estructuras religiosas, de qué manera se estructuran, y acá me parece interesante pensar una distinción entre el modo en que se estructura la religión católica, que tiene que ver también con cuestiones políticas y de poder, y el modo en que se ha estructurado y que ha surgido lo que fue en su momento la reforma luterana, el modo en que surgió el debate dentro de la Iglesia cristiana acerca de quienes no adherían a ciertos aspectos de la estructura de poder precisamente de la Iglesia católica. Y es que la Iglesia católica se organiza de una manera piramidal, en la cual hay un sujeto, hoy día Bergoglio, el Papa Francisco, que se supone que tiene un privilegio sobre todos los demás, que es el ser infalible en cuestiones de fe. Se supone que el Papa es alguien que no puede errar porque su palabra produce verdad. No es que él lo que dice hay que ponerlo a prueba. No hay prueba posible. La palabra que él enuncia en cuestiones de fe, no cuando habla de San Lorenzo, esas cosas, pero en cuestiones de fe, la palabra que él enuncia produce verdad. Es una palabra que obra, como la palabra de Dios, porque él es un lugarteniente de Dios sobre la tierra. Entonces, de esa palabra privilegiada sufre mucha gente, pero surge toda una estructura de obediencia, toda una estructura piramidal de autoridad. Pero el modo de establecer la autoridad tiene que ver con esta idea de que hay alguien que tiene un privilegio, es el que sabe
y el que puede producir verdad con su palabra. Hoy Orloff comparaba la Biblia con la Constitución. Hay algo, hay algo de texto fundamental, en un caso para la religión, en otro caso para la estructura de un país. La Biblia, hablando de las religiones cristianas, producirá una serie de afirmaciones que son el dogma o la base de la cual no debería apartarse el conjunto de creencias. No nos habla de todos los aspectos de nuestra vida, pero rige un marco de normatividad, de obligación sobre los aspectos de nuestra vida. En cierto modo, la Constitución también es una especie de contrato social de un país donde nos da un marco de aquello de lo que no deberíamos apartarnos en aquellos aspectos de nuestra vida, de nuestra vida en sociedad. Es decir, quien vivamos en esta sociedad, en nuestro caso en la Argentina, no deberíamos apartarnos de las normas de la Constitución, en particular de sus tratados de derechos humanos. Digo esto para recordarnos cuáles son estas normas y cuál es este marco. Ahora, hay alguien que produce verdad. La Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de interpretar la Constitución y no sabemos si una ley es constitucional o no, por ejemplo, aquellos católicos fundamentalistas que creen que la vida comienza en la concepción, no admiten que el Pacto de San José de Costa Rica diga el comienzo de la vida en general desde el momento de la concepción, y que ese adversativo en general significa no siempre, significa cuando está en conflicto con otros derechos hay que evaluar, y este es el quid del derecho de las mujeres a decidir si interrumpir o no un embarazo. Hay derecho a la vida desde el momento de la concepción y puede ser valioso para nosotros como Estado sostener este derecho. Es decir, el Estado se debe hacer responsable de acompañar la dignidad de esta vida desde el momento de la concepción, pero cuando hay un conflicto, por ejemplo, con la vida de la mujer, con su salud, en caso de violación o en caso de incapacidad de consentir y por lo tanto si ha tenido una relación sexual sin consentimiento por violencia o por incapacidad de consentir, no tiene por qué hacerse cargo de las consecuencias. O en muchos otros casos en los cuales la mujer siente un conflicto entre continuar ese embarazo. Por eso me parece que embarazo no deseado es un poco restringido. A veces puede ser deseado y no ser oportuno. A veces las razones por las cuales esa mujer tiene que tomar la decisión de interrumpirlo pueden ser otras. Entonces, ese conflicto es resuelto a favor de la decisión de las mujeres y no de la continuidad del derecho a la vida, porque no hay ningún derecho absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Ahora, alguien que es muy fundamentalista puede ir por encima de nuestros tratados de derechos humanos, que incluyen la CEDAW, o sea, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluye la Convención de Belém do Pará, es decir, la Convención para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. La no atención de abortos en los hospitales se ha considerado en el último informe de Naciones Unidas como una forma de tortura. Quiere decir que hay violación a los derechos humanos cuando no respetamos esos derechos en el caso de las mujeres y en el caso de muchas expresiones sexualmente diversas que no tienen por qué atenerse a un modelo hegemónico de sexualidad heterosexista o dedicada a la reproducción, que son como los dos moldes muy fuertes, la sexualidad coitocéntrica, porque es la conducta sexual que permite la reproducción, y la sexualidad heterosexual, porque es la sexualidad que permite la reproducción. Este molde tan fuerte, en realidad, también tendríamos que abrirlo a otras conductas con una sola restricción, y es que estas libertades que pueden tomarse dentro de ese marco de derechos humanos no tendrían que dañar a otros sujetos, es decir, tienen que ser consentidas y no tienen que dañar a otros sujetos. Con las religiones podríamos decir lo mismo, porque hoy se hablaba de la pluralidad de religiones y permitir que todas existieran. En realidad, que algo se califique como religión no necesariamente lo hace apto para ser aceptado dentro de ese paraguas de derechos. Yo recuerdo un caso en Chile en que un hombre dio a su hijo para un sacrificio humano, y la Corte debió resolver porque él decía que en su comunidad ser elegido para un sacrificio humano era un alto honor y que él no le podía privar de ese alto honor a su hijo, por eso entregar a su hijo para un sacrificio era algo que él estaba dispuesto a hacer y estaba dispuesto a sostener, y la Corte de Chile le dio la razón, consideró que en su comunidad eso tenía un sentido. Ahora,
¿Vamos a llegar hasta el sacrificio humano dentro de la pluralidad de expresiones de la religión? Quiero que nos lo preguntemos, porque realmente cuando hablamos de pluralidad estamos abriendo algo que puede o no tener límites. Y yo creo que una cosa es un Estado pluralista y otra cosa es el relativismo con respecto a las costumbres, etc. El relativismo me permite, el multiculturalismo, me permite la convivencia de una serie de expresiones sin vinculación entre sí, cada una con su propia lógica interior, con sus propias reglas interiores y sin ningún marco que le ponga alguna congruencia. Yo creo que la Constitución forma precisamente ese marco, ese límite dentro del cual esas diferencias tienen que manifestarse sin trascender ese marco. Por lo tanto, el pluralismo en realidad lo que permite es esa diversidad de manifestaciones, pero vinculándolas entre sí porque todas son respetuosas de ese marco. ¿Quién produce verdad sobre la Biblia? Lo producen en general los pastores o los sacerdotes, pero fundamentalmente, en el caso de la religión católica, el Papa. En el caso, ¿quién produce verdad sobre la Constitución? La Corte Suprema de Justicia. Cuando hay una duda, es la Corte la que resuelve. Y lo que la Corte resuelve no se puede poner a prueba acerca de si es verdadero o falso. Lo que resuelve es verdad porque lo dice la Corte. Es decir, tanto en instituciones laicas como la justicia y la Constitución, como en instituciones religiosas, tenemos cierto modo de resolver los problemas. Y acá lo que me parecía políticamente interesante de la reforma es que Lutero lo que discutía era el principio de infalibilidad del Papa. Él decía, el Papa es un ser humano y por lo tanto, bueno, yo explicar, ¿estaba Roja acá? Explicar a Lutero si no está bueno, entonces voy a ser impune. Lutero decía, el Papa es un ser humano y por lo tanto tiene limitación en su conocimiento. Dios puede ser omnisciente, pero el Papa no. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para llegar al máximo de verdad seres humanos que somos limitados en nuestra posibilidad de conocimiento? Y la respuesta era, el único que produce verdad sobre la lectura de las escrituras, que es una lectura simbólica y que por lo tanto requiere interpretación, no es el Papa. No tenemos por qué obedecer una interpretación. Todos somos capaces de producir una lectura significativa. Y por lo tanto, la manera de evitar la parcialidad, la perspectiva, etcétera, es que tengamos reuniones colectivas donde hagamos una lectura colectiva de las escrituras, donde cada cual interprete, donde dialoguemos y de ese diálogo vaya surgiendo la forma más perfecta de interpretación que cada parte de la Biblia permite. Es decir, la idea de que no es el sacerdote el que va y lee un párrafo de la Biblia, sino que hay una lectura colectiva, es una idea diferente de cómo se organiza políticamente una institución religiosa. Y yo creo que ahí también hay modelos de poder y modelos de convivencia bastante distintos. Ahora, ¿por qué digo no impugnar la fe? Cuando Católicas por el Derecho a Decidir se presentan como católicas, lo que están diciendo es, no por el hecho de que yo dispute con, también está Católicas acá, yo voy a decir lo que dicen, pero no por el hecho de que yo dispute con la jerarquía eclesiástica sus mandatos, voy a tener que renunciar a mi fe. Sigo teniendo la fe católica, nadie me va a decir que no tengo esta fe, porque es algo que es mi privilegio tenerla, en el caso de quienes son católicas, y por lo tanto me manifiesto como una católica que sostiene un derecho, que es el derecho a decidir, con muchos otros derechos, pero en este caso particular han trabajado fundamentalmente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces desde el feminismo se critica esta idea de sostenerse como católica, pero yo creo que es una autoafirmación que permite separar la fe por un lado de la obediencia a una institución y de esta prevalencia, sobre todo de una por razones dogmáticas, nunca averiguaremos cuáles son. Esto permite que, así como está Católicas por el Derecho a Decidir, haya unas líneas muy interesantes de teología feminista y de teología queer. Es decir, que se ha desarrollado una interpretación, una expresión de las creencias religiosas con el argumento de que todos podemos producir teología, que si hay iglesia no tiene por qué ser solo el pastor, el sacerdote, etcétera, quien produce teología, quien produce interpretación sobre los textos, que todos podemos, hay todo un movimiento de lectura de teología popular que
pone la capacidad para interpretar en cada sujeto, desde su propia vivencia, desde su propia perspectiva, y dentro de esta teología popular hay un interesante desarrollo de teología feminista y de teología queer. Invito, si vienen a Tierra Violeta, a que en la biblioteca feminaria pidan bibliografía sobre estos temas, que hay mucho. Entonces, hay otro aspecto que me parece importante tener en cuenta, y es que la Iglesia Católica, que es la que más... bueno, yo he sido legisladora en la ciudad y fui defensora del pueblo en la ciudad de Buenos Aires, y en las dos funciones tuve muchas veces presiones en relación con intervenciones, sobre todo sobre derechos sexuales y reproductivos. Los argumentos de la Iglesia fueron cambiando, de la Iglesia Católica, fueron cambiando. Y fueron virando de un mensaje que en realidad estaba basado sobre todo en afirmaciones dogmáticas a un lenguaje basado en derechos. Si nosotros hoy leemos los documentos, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad de género, en contra del aborto, lo que vamos a encontrar es un lenguaje de derechos humanos. Falaz, yo creo que son todas cosas que pueden responderse desde la misma teoría de los derechos humanos, pero el hecho de esta estrategia de usar otro tipo de lenguaje, lo que hace es encubrir justamente el aspecto dogmático, el aspecto intolerante, porque el dogma, también el dogma ateo, es intolerante, precisamente porque se va a afirmar que mi creencia es la única genuina y todas las demás son erróneas. Eso produce una falta de aceptación de la posición de los otros. Son personas equivocadas, porque no opinan aquello que estamos sosteniendo quienes tenemos la verdad. Enfrentarnos a los otros como personas, o a las otras como personas, o a los otros como personas equivocadas, hace que sea muy difícil que podamos conciliar estrategias en común, aún para cosas que tengamos como caminos en común. La posición de la Iglesia Católica es difícil de sostener en este marco de derechos humanos. Pensemos que en tres casos que yo creo paradigmáticos. El caso de von Bernich, donde se probó su complicidad con la dictadura, donde él visitaba los lugares donde había personas secuestradas en condiciones de cautiverio durante la dictadura, que se mostró en los juicios por la memoria esa complicidad y que sin embargo sigue ejerciendo su ministerio. El caso de Julio César Grassi, que fue probada su situación de abuso de menores, que fue probado su delito y sin embargo no le fue quitado su ministerio. Y el caso de Nicolás Alessio, un cura de Córdoba, que por darle la comunión y por a personas homosexuales y por apoyar en su momento el programa de la ley, el proyecto de ley de matrimonio de matrimonio igualitario, le fueron quitadas sus condiciones de sacerdote. Es decir, a quien apoyó el matrimonio igualitario se le quitó el ministerio religioso, que es un enorme castigo. No es solo dejar de pagarle el sueldo, es también dejar de pagarle el sueldo, pero es decirle, ya no podés hablar en nombre de la Iglesia. Eso que hiciste es tan grave, de darle la comunión a homosexuales y decir que pueden establecer una unión afectiva, de convivencia, etcétera, legitimada ante los ojos de Dios, es tan grave que te sacamos el ministerio. No es tan grave, en cambio, abusar de menores, no es tan grave tampoco ser cómplice de torturas y de desapariciones. Es realmente una posición llamativa, ¿no? Por decirlo así, decía un maestro mío, Gregorio Klimovsky, decía, qué llamativo este hecho, cuando era algo tan obvio y ululante. Capellán en los hospitales. Recientemente hubo un caso de aborto en el cual el propio capellán del hospital público hizo un escrache a la mujer, que era una mujer rescatada de trata, embarazada por violación, que había pedido la interrupción de su embarazo, que fue usada de manera vil por el jefe de gobierno, por Mauricio Macri, porque acababa de reglamentar el aborto de una manera violatoria de los derechos humanos, es decir, que hizo una reglamentación que no era respetuosa de los derechos para cubrir un proyecto de ley que venía ya, bueno, él vetó el proyecto de ley, del cual fui una de las autoras, vetó el proyecto de ley en el cual se mostraba de qué manera había que reglamentar el aborto no punible, vetó ese proyecto, hizo él un reglamento a través del Ministerio de Salud, que era un reglamento violatorio de derechos, y para mostrar que ese reglamento era suficiente, anunció que se iba a hacer el primer aborto
dijo en qué hospital estaba la mujer, qué día se iba a hacer el aborto, y el propio capellán activó para que se escrachara a esta mujer y se impidiera ese aborto, junto con organización de abogados y organizaciones llamadas Provida, creo que es un nombre penoso, que obligaron a que esa mujer fuera sacada de ese lugar para hacer el aborto en otra institución. ¿Por qué debería haber capellanes en los hospitales? Esta es la conducta, el privilegio que tienen estos capellanes. En el centro, yo di clases en el Centro Universitario de Devoto. Cuando se creó el Centro Universitario para tener un espacio físico, el dinero para hacer el Centro Universitario, para hacer un pabellón, una biblioteca, etcétera, lo dio la Iglesia Católica, a cambio de hacer una capillita adentro del Centro Universitario que estaba marcada con lajas de colores. O sea, si uno entraba y era el Mago de Oz, por ejemplo, si uno entraba y seguía las lajitas esas de colores, el caminito lo llevaba a la capilla. Después con ese dinero también hicieron el pabellón donde vivían, el aula, la biblioteca, pero la condición fue poner una capillita allá adentro. ¿Por qué debía haber una capilla en un centro universitario en una cárcel? Recuerdo otra situación con las compañeras de AMAR, cuando todavía no estaban divididas, en AMAR Nacional y AMAR Asociación Civil, es decir, cuando todavía no se les había exigido para generar poder en los sindicalistas y transformarse en una opción electoral, declararse trabajadoras sexuales, y podía cada cual entonces hacer su propia estrategia. Cuando esto fue una obligación para permanecer en la CTA, parte de las mujeres en prostitución tuvieron que irse y solo pudieron quedarse las que aceptaban esta exigencia. Pero antes de esta división, lo que ocurrió es que muchas de ellas, para salir de la prostitución, hacían unos talleres con unas monjas, con las monjas adoratrices, y para hacer esos talleres de costura, para darles una alternativa laboral femenina, no vaya a ser que aprendieran tornería y cosas por el estilo, antes del taller de costura tenían que hacer una clase de catecismo y misa. Ellas vinieron a verme y me dijeron, estamos indignadas porque, no por el condicionamiento de que antes del taller las obligaran a ir a una clase de catecismo y a misa, que de por sí era algo inaceptable, sino porque la misa la daba el Padre Gracia. Y ellas me dijeron, somos putas pero tenemos dignidad. Y a mí esa frase, somos putas pero tenemos dignidad, frente al imperativo de ponerle ese sujeto a darles misa, es decir, a enseñarles qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, me pareció que era bastante significativo. Lo último que voy a decir, simplemente para mostrar incidencias que sobre todo la Iglesia Católica tiene, pero no únicamente, ¿no? Porque cuando fui legisladora vi de qué manera en el presupuesto la manera de hacer un Estado más igualitario en la ciudad de Buenos Aires consistía en darle dinero a la Fundación Judaica, darle dinero a las iglesias evangélicas, que la atención de drogas la tuvieron las iglesias evangélicas, que el tratamiento de la internación de niños y niñas cuando la institucionalización la tuviera la Iglesia Católica. Es decir, había toda una distribución de políticas públicas de las que el Estado renegaba, que se transferían a la sociedad civil a través de las iglesias de distintos credos, financiadas con dinero público. Y esto era bastante distribuido, si bien la Iglesia Católica tenía muchos privilegios porque tenía la mayor cantidad de escuelas privadas, por ejemplo, pero todas esas escuelas recibían financiamiento. Hay más financiamiento para escuelas privadas que para escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que podemos encontrar varias cosas de esta índole, de todas las expresiones religiosas. Es un buen negocio hacer una religión, así que si van a hacer un grupo de ateos y se van a religar para hacer un conjunto, pueden empezar a pedir algunos subsidios, ¿no? El cedronar. Tenemos un cedronar y tenemos un sacerdote a cargo del cedronar. El cedronar es una institución no solamente contra el consumo de drogas, sino contra el narcotráfico. Este sacerdote tiene en su haber una larga trayectoria en atención de adictos, una atención comunitaria, y realmente se hacen trabajos muy valiosos comunitarios por parte de las iglesias. Esto hay que decirlo porque también es parte del sentido de pensar los pros y los contras de hacer alianzas. Hay mucho trabajo comunitario muy valioso. Es probable, yo no conozco el trabajo de este sacerdote, es probable que su trabajo comunitario fuera valioso. ¿Terminó?
me manda un mensaje larguísimo para, en lugar de ponerme una cruz. Esto es lo último que voy a decir. Él tiene antecedentes con respecto al tratamiento de personas en adicción, que no es el problema con una sustancia, es el problema con una conducta frente a la sustancia. La persona que se produce daño a sí mismo, le produce daño a terceros, porque tiene un consumo problemático de ciertas sustancias. La sustancia más consumida en nuestro país son los psicotrópicos, y los prescriben los médicos. Y son la manera de esconder el disgusto social. Así que, en realidad, el problema es este consumo problemático de sustancias, sea cual sea la sustancia. No es promisorio que un sacerdote vaya al Cedronar a deshacer las redes mafiosas, que son el problema real que tiene el país. Hay otras estrategias, pero este no es motivo de este congreso. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Fernando y María Teresa por la invitación. Es la primera vez que participo de un congreso de este tipo y bueno, celebro esto ya que en Salta, que es donde vivo desde hace aproximadamente 30 años, yo soy bonaerense, no hay muchas oportunidades ni espacios donde debatir cuestiones como estas. Más allá del título del panel que nos convoca, que es diversidad sexual, género, feminismo, que tiene que ver con el ateísmo, me pareció pertinente hacer un brevísimo, pero muy brevísimo informe acerca de la situación de Salta y cómo nos afecta a las mujeres esta realidad que viene siendo construida desde hace tiempo. En diciembre de 2007, luego de recibir los atributos de mando, no conforme con invocar la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, el amparo del Señor y la Virgen del Milagro, reiterar que les encomendaba a su gobierno, el flamante ungido gobernador para el periodo 2007-2011, Juan Manuel Urtubey, y su vice Andrés Sotos, se dirigieron a la catedral a rezar y agradecer al patrón y patrona tutelares de Salta. El sitio oficial Portal Informativo de Salta relata que 150 años atrás, concluida la ceremonia de Asunción, antes de salir de campaña contra los unitarios, el gobernador José María Todd colocó el bastón de mando en manos de la imagen del Señor de los Milagros en la Catedral de Salta. Para ridiculizarlo, sus opositores dijeron que había nombrado como gobernador a la imagen sagrada. Pero de todos modos este hombrecito se aseguró que tal era la veneración al Señor del Milagro que no iba a haber ningún tipo de revolución durante su ausencia. Distintos estudios de investigación realizados desde la Universidad Nacional de Salta hablan acerca de cómo se fue eligiendo la identidad del ser salteño o la salteñidad y cómo los grupos dominantes, especialmente a partir del siglo XX, autodesignados como portadores legítimos de los saberes sociales, hegemonizan la construcción de valores y principios que imponen al resto de la sociedad. Al respecto, la magíster en Historia, Luz Sánchez, dice que hablar de la sociedad salteña conduce a analizar las expresiones y prácticas sociales que construyen la salteñidad, que se basa en la tradición, la Salta colonial o hispana, con la desvalorización del Colla, la Salta gaucha en oposición al indio en la figura de Martín Güemes, y la Salta católica que se puede visualizar en las fiestas patronales. En este sentido, particularmente las prácticas que consolidan la identidad salteña están teñidas de la conservación de las tradiciones que tienen su origen en la aristocracia de raigambre española. Uno de los componentes del constructo social de la salteñidad ha sido la religión católica como custodia de verdades absolutas e íntimamente relacionada a la idea patriarcal de Dios Padre que decide sobre la vida de todos y todas, y todes, como dice mi amiga feminista Diana Mafia. He de destacar que los ritos populares, por ejemplo, a diferencia de esta idea regente de la religión católica, envían un mensaje de solidaridad, de horizontalidad, como por ejemplo la fiesta de la Pachamama.
A medida que fue avanzando la organización institucional del país y el reconocimiento de derechos, la concepción de la religión católica como ordenadora de la vida pública y social se fue profundizando en Salta, como si los presupuestos del medioevo no hubieran sido superados. Parte de esta concepción se vio reflejada en los dos fallos que, en ausencia de la única integrante que a menudo falla con perspectiva de género, dio a conocer la Corte de Justicia de Salta un día viernes por la tarde y cuando se iniciaba la feria judicial. Me refiero al fallo que rechaza el recurso de apelación interpuesto por un grupo de madres y la Asociación por los Derechos Civiles, cuyos hijos e hijas son obligados a recibir enseñanza religiosa en las escuelas a las que concurren, y revoca, entre otras cosas, la decisión de un juez de prohibir las prácticas religiosas en las escuelas, las que deberán efectuarse durante el horario fijado para la enseñanza de la materia, y disponer que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica. Y por otro lado, el fallo que rechaza la acción de inconstitucionalidad del decreto de la Gobernación 1170, interpuesta por la Asociación Civil Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y la Defensora Oficial Civil número 4, este decreto que instruye la elaboración de guías de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles. La filósofa Maruja Palacios sostiene que mientras las leyes del Estado deben regir para todos, los dogmas y normativas de una religión deben regir solo para sus creyentes, no para quienes no lo son. Sin embargo, las iglesias han intervenido siempre en la vida de las sociedades y han pretendido que su perspectiva prive los criterios con los cuales se elaboran las normativas comunes. Vale decir, pretenden que los valores, las creencias y las prácticas sociales fundadas en la doctrina que profesan valgan para el conjunto de la sociedad, no solo para sus fieles. Fue ese precisamente el espíritu de la mayoría de los y las convencionales constituyentes que reformaron la Constitución de la provincia de 1986. Los diarios de sesiones de la época, que son una joyita realmente leerlos, se constituyen hoy en invalorables documentos de la historia reciente, con debates que organizaron las bases sobre las que se continúan construyendo los idearios de una sociedad supuestamente pluralista y democrática. La incongruencia quedó plasmada en el artículo 49, que establece que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los fundamentos aprobados mayoritariamente por peronistas y radicales, porque había integrantes del Partido Renovador que tiene posturas mucho más radicalizadas en relación a la religión católica, por supuesto, proponían frente a la crisis moral y una realidad global generadora de una ética de la dependencia, la función transformadora de la educación como una ética de la liberación. Aun cuando se sabía que la única enseñanza religiosa en las escuelas era la de la religión católica, tal cual se venía impartiendo desde hacía décadas y como continúa siendo hoy, en el paroxismo de la incoherencia se afirmaba que las sociedades grandes y complejas presentan diversidades culturales. En estas sociedades la unidad de la cultura no es homogénea ni estática, sino dinámica y contradictoria. No obstante, la diversidad cultural no es obstáculo para la consolidación nacional. Bueno, es una diversidad que se reconoce solo en los discursos, la diversidad está presente, comenzando por la diversidad geográfica. La gente que vive en la Puna tiene su cosmovisión, tiene su modo de producción, que nada tiene que ver con la gente que vive en los valles, inclusive hay realidades diferentes en los distintos valles. No es lo mismo la realidad que vivimos en el valle de Lerma, donde está asentada la muy noble y leal ciudad de Salta, en la que resido, a la de los valles cachaquíes, por ejemplo, o la del valle de Senta. Y todo esto no tiene nada que ver con la realidad que se vive en el Chaco salteño, donde están asentadas la mayoría de las comunidades originarias, como los huichíes, chorotes, churupíes, chané, que inclusive difieren en su particular modo, en sus singularidades.
Este reconocimiento a la diversidad cultural que entra nuevamente en disyunción en la aprobación del artículo 11 que establece que el gobierno de la provincia coopera al sostenimiento y protección del culto católico, apostólico y romano, aun cuando el proyecto en disidencia proponía: la provincia coopera al sostenimiento y protección de los cultos religiosos al servicio de la paz y la solidaridad, y que ajusten su accionar a la Constitución Nacional, a esta Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los pocos intentos esclarecidos por una educación laica que se alzaron en esa convención constituyente fueron opacados por el sentir mayoritario del resto de los y las convencionales, y que tuvieron en Miguel Ángel Poma, erigido como un verdadero vicario de la Iglesia Católica, su vocero más acabado. He recibido, como todos ustedes, el voto de un grupo numeroso de ciudadanos profundamente católicos que depositaron en mí toda su confianza. Sentiría traicionada vilmente esa confianza si eligiera una constitución que determine una educación para los niños, que son los cimientos y las promesas del mañana, que negara el más elemental arraigo del sentir de este pueblo como la fe católica, apostólica y romana. La historia del ejercicio de la función pública de los tres poderes del último periodo democrático en Salta es la historia del ejercicio del poder de la Iglesia Católica en tanto vicarías investidas de poder político. Hablan de esto, además de lo ya mencionado, la negativa recurrente del gobernador, sustentada en sus convicciones religiosas, a reglamentar la Ley 7311 sobre sexualidad responsable, sancionada en 2004, que desconociera la ley que crea el programa de educación sexual integral y en su lugar se impartiera educación sexual con cartillas con presupuestos sin basamento científico del Opus Dei provistas por la Cámara del Tabaco de Salta. Es decir, que la educación sexual por mucho tiempo en Salta estuvo en manos de una institución privada como es la Cámara del Tabaco de Salta, privando a la comunidad educativa de las herramientas pedagógicas para la igualdad y de prevención de embarazos adolescentes, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Es de destacar que desde el 2009 a la fecha, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, junto al INADI y con apoyo del Programa Nacional, capacita docentes en una ímproba tarea que debió haber realizado el gobierno provincial en cumplimiento de una norma existente. No puedo dejar de mencionar la iniciativa de un concejal salteño, finalmente rechazada, que pretendió designar a Salta como ciudad provida y prohibir la distribución de la comúnmente llamada píldora del día después. Que otra concejal que se opuso a este proyecto haya jurado recientemente en la asunción por un nuevo mandato por el Papa Francisco. La propuesta de campaña de una candidata senadora que proponía que la cooperadora asistencial de la provincia fuera administrada por la Iglesia, cooperadora asistencial de la municipalidad, fuera administrada por la Iglesia Católica. La respuesta de la Corte de Justicia de la provincia, desestimando la invitación de la Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Pensamiento Penal a adherir a la campaña por la neutralidad religiosa en el Poder Judicial y el consiguiente retiro de las imágenes de la sala de audiencias y los espacios públicos del Poder Judicial. La manifestación pública de adherencia a la religión católica de la mayoría de los y las integrantes del gabinete provincial, de la legislatura y el Poder Judicial, que se trasunta en actos de gobierno, leyes y fallos. Es paradigmático el caso del juez Federico Cortés, quien fue reconvenido en 1992 por el entonces presidente de la Corte de Justicia, de casualidad en ese momento era el padre del gobernador, de quien es hoy gobernador, por haber autorizado a una empleada judicial a hacer abandono de sus tareas diariamente para rezar el rosario. El mismo juez quien en la actualidad firma su fallo con una cruz, cita en ellos pasajes completos de la Biblia y que en una causa por la muerte de una niña de bajos recursos en un accidente de tránsito se refirió a esta como una ardillona y dijo: de Dios nadie se burla, Él entregó a su Hijo para redimir nuestros miserables e inmundos pecados. Toda la situación planteada en este juicio no podrá ser una corrección aleccionadora de la dignísima ira de Dios, dijo el juez en su veredicto, entre otras maravillas. Y todo esto discurre bajo la mirada cómplice de gran parte de la sociedad, así como los diarios de sesiones registraron los vítores y aplausos de las barras para quienes proponían la enseñanza religiosa católica
en las escuelas públicas y reprobaban a quienes se oponían durante la reforma de la Constitución en el año 86, no podemos dejar de señalar hoy el consentimiento de amplios sectores que por ignorancia o porque participan del mismo corpus ideológico propugnan a acciones de funcionarios y funcionarias públicas que agravian los más elementales principios de derechos en que se sustentan todas las democracias modernas. No son pocas las feministas que en sus reflexiones éticas nos demuestran cómo la moral católica opera restringiendo la ciudadanía, especialmente de las mujeres. La filósofa Palacios afirma que la intervención de la Iglesia en la esfera política afecta la vida democrática porque vulnera el principio de igualdad de la sociedad civil. Esa intervención les resulta a las mujeres simplemente catastrófica por la histórica exclusión de la ciudadanía de la que ha sido objeto. Puesto que al momento del contrato social, el tránsito de la humanidad desde la naturaleza a la sociedad civil, la Iglesia instituye que la mujer es objeto de propiedad doméstica y por lo tanto sujeta al trabajo de la reproducción, junto a las organizaciones patriarcales, Estado y familia, se apropió de su cuerpo y su sexualidad. Las cuestiones más controversiales en relación a las mujeres tienen que ver con su cuerpo y su sexualidad, esta sexualidad concebida únicamente con fines de procreación, la anticoncepción y el aborto. En este contexto, las prescripciones eclesiásticas en relación al cuerpo y la sexualidad de las mujeres adquieren fuerza de dogma en nuestra sociedad patriarcal. No es extraño que las principales dificultades en la sanción de leyes, en la gestión y aplicación de programas de gobierno, en la emisión de fallos, estén íntimamente ligadas con el campo de la sexualidad y la reproducción, campos donde la Iglesia se esforzó históricamente por imponer la perspectiva de la moral única, es decir, la propia. Herederos del dogma esencialista de la Iglesia, estos nuevos vicarios, enquistados en los tres poderes del Estado, no trepidan en llevar adelante el proyecto de la Iglesia con dimensiones morales, sociales y políticas que obturan el avance de los derechos de las mujeres. Ya no se trata de que el Estado se asocie al poder de la Iglesia. Se asume lisa y llanamente la representación del poder de la Iglesia, lo que configura la negación absoluta del carácter laico del Estado y una deserción de las responsabilidades públicas. Puedo afirmar entonces que en nuestra provincia la falta de avances en materia de salud sexual y reproductiva, el impedimento del ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres, provienen casi excluyentemente de la obediencia a los mandatos históricos de la Iglesia, de quienes actúan con la discrecionalidad de la supuesta legitimación del apoyo popular. En la búsqueda de nuevos paradigmas de lo humano, en la seguridad que por siglos fueron mediadas por el poder patriarcal, las feministas plantean una redefinición de todas las relaciones que transversalizan la vida cotidiana de las mujeres, sin heterosexualidad normativa, sin constructos sociales que encorseten a las mujeres, tales como la identidad mujer-madre o maternidad como destino biológico, sin el por tipo, respetuosas de la diversidad y en la constante tarea de construir una sociedad en equidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradecer a Teos Mar del Plata, esta es la tercera vez que estoy acá. Las dos anteriores con buenas noticias porque venía a hablar de la ley de matrimonio y la ley de identidad de género. Y bueno, ahora las noticias no son tan buenas. Así que la importancia de tejer redes es todavía mayor. Y voy a hablar de eso, de redes. Yo vengo en representación de dos organizaciones distintas. Una es la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que nació precisamente tejiendo redes. Ya por el 2005 nos dimos cuenta que nos fijábamos objetivos bien grandes y nos dimos cuenta que la única manera de conseguirlos era tratar de unir a todas las organizaciones de diversidad sexual, la mayor cantidad posible. De hecho, cuando empezamos éramos 5, de Rosario y de Capital, hoy somos más de 70 en todo el país. Nos habíamos fijado 4 objetivos principales, que era la ley de matrimonio igualitario,
que había sido sancionada en ese momento, hacía poco tiempo en España, la ley de identidad de género, actualizar la ley antidiscriminatoria y lo que tenía que ver con códigos de faltas y contravenciones, que en ese momento había más de 16 provincias que criminalizaban la transexualidad, la homosexualidad y el travestismo. Es decir, una mujer trans a comprar el pan a la esquina de su casa y por cómo se vestía era detenida. Como me decía una amiga trans que logró superar los 35 años, dice, cuando salíamos de casa con una frazadita en la cartera porque sabíamos cuándo salíamos pero no cuándo volvíamos. Bueno, nada, la cuestión es que pensamos que teníamos objetivos para trabajar de acá a 20 años, pero se pudo hacer mucho antes, y para eso fue fundamental la ayuda que pedimos y que recibimos de todas las organizaciones con las que articulamos. Durante la ley de matrimonio igualitario nos han colaborado todas las organizaciones de derechos humanos, de artistas, colegios de profesionales, organizaciones sindicales, religiosas, Pastor Orlov, Rabino Goldman y Nicolás, que salió bastante caro. Así que realmente sin haber articulado con otras organizaciones hubiera sido mucho más difícil. Y a su vez la Federación articula con otras. Desde su origen es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Trabajamos hace poquito tiempo con la ley de fertilización humana asistida, ya que había algunos proyectos que pretendían generar una ley igual a la de la provincia de Buenos Aires, para la cual la fertilización era solo para parejas heterosexuales, y se requería un certificado de infertilidad. Las mujeres lesbianas podemos ser infértiles o no, pero evidentemente para que dos mujeres tengamos un hijo o hija hace falta recurrir a esta técnica, ¿o no? Bueno, en este caso articulamos también con algunas organizaciones que existen hace décadas por el tema de fertilización, especialmente con una que se llama Abrazo por Dar Vida, porque tiene una mentalidad bastante coincidente con la nuestra, no son, no limitan el tema de beneficiarios, no están de acuerdo con perder el anonimato de los donantes. En cambio hay otras organizaciones que se autollaman pacientes, que pretenden que la ley sea solo para personas que tengan problemas de fertilidad, etc. Pero bueno, la cuestión es ver cómo desde una organización de diversidad necesariamente articulamos con muchas otras, y de hecho la verdad que cada vez que vamos a alguna manifestación somos los mismos y las mismas. Desde la mesa es una organización ya más política, afín al gobierno nacional. Articulamos con muchas organizaciones de afrodescendientes, canábicos, liberados, migrantes, etcétera, etcétera. En alguna oportunidad hemos trabajado juntas, por ejemplo hemos presentado hace poco tiempo un proyecto de ley de acoso escolar, algunos proyectos laicistas, y en este sentido, hoy recién hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, hace poco volvimos de San Juan, en particular participé del taller de estrategia para el aborto. Como después de 2 días largos logré participar en escribir las conclusiones, fui mechando permanentemente consignas laicas y hablando con las compañeras de otras provincias de la necesidad de o crear organizaciones o incluir esta temática en las propias organizaciones. Yo creo que hasta hace poco nos veían a la gente de CAEL y demás como unos molestos, que nos molestaban que un funcionario hablara con una virgencita atrás, etcétera, etcétera. Y hace poco, con esta andanada de la Iglesia Católica, la gente está tomando conciencia de la importancia del Estado laico. Incluso Abrazo por Dar Vida, que es una organización que alguna vez tuvimos algún encontronazo apoyando el tema del aborto, cuando se dieron cuenta que esta modificación del artículo 19 pone en serio riesgo la ley de fertilización humana asistida que tanto nos costó conseguir, se están sumando a las manifestaciones que hace 6 meses atrás hubiera sido impensable, ¿no? Desde la Federación, el trabajo que hicimos desde el año pasado fue, el proyecto de ley de modificación del Código Civil nos parecía muy bueno, habíamos hecho algunas críticas como aportes, pero nos parecía que había era un código del siglo XXI, sobre todo en las temáticas, discapacidad, adopción, matrimonio,
se estaban adaptando a las convenciones internacionales en estas materias. En lo que es matrimonio, el quitar las causales, los plazos para divorciarse, se simplifica el trámite, mejora algunas cosas que quedaron emparchadas, por ejemplo el artículo 206 del Código actual, que dice que en caso de separación, si hay un niño o niña menor de 5 años, queda a cargo de la madre, y actualmente existe un segundo párrafo agregado después de la 26 o 18 de la Ley de Matrimonio Igualitario, que dice, en caso de que se trate de pareja del mismo sexo, si no se ponen de acuerdo, el juez decide quién es el más idóneo o la más idónea. Como si la idoneidad fuera una cuestión de género. Pero bueno, ahí queda un parche bastante ridículo. Es decir, se mejoran bastantes cosas y aportamos algunas críticas. Por ejemplo, entre deberes y deberes de los cónyuges se agrega asistencia recíproca y cooperación, que nos parece bárbaro, pero se está dejando de lado todo lo que es, o sea, hay poca perspectiva de género en el sentido de lo que es la economía del cuidado. O sea, no se habla ni de compartir las responsabilidades, ni de los familiares a cargo, que generalmente van a seguir quedando a cargo nuestro, y se sigue estableciendo o hablando de la fidelidad obligatoria, que para mí viola absolutamente la autonomía de la voluntad. Siempre cito a Gil Domínguez, que dice: la función del derecho no es salvar almas, sino garantizar la convivencia pacífica de diferentes grupos que tienen diferentes verdades y planes de vida, ¿no? Por otro lado, nos alegrábamos por la figura de la gestación por sustitución. Es más, criticábamos porque pensábamos que podía ser mejor, de que alguno de los dos tenía que aportar los gametos. Bueno, hicimos en el Congreso algunas críticas. Hoy es un purismo esto, porque lo que ha ocurrido recientemente con el dictamen de comisión y demás es que directamente sacaron la figura de gestación por sustitución. Se incorpora la de voluntad procreacional, lo cual es bueno, es un concepto que surgió de los amparos de los amparos que tenemos que hacer para que los registros civiles inscribieran la comaternidad, y esto es incorporado al nuevo proyecto de Código Civil, así como la fertilización humana asistida. Criticábamos los privilegios de la Iglesia Católica, como decían hace un rato. La Iglesia Católica figura como una persona jurídica pública, igual que el Estado Nacional, una provincia o un municipio. Y además nos alegramos de la propiedad comunitaria indígena y de la cogestión, digamos, de los recursos naturales. Esto también se acaba de sacar. En resumidas cuentas, el miércoles pasado desde la Federación, que estábamos muy contentos y contentas con el juego, convocamos a la plaza, cuando fue la votación en el Senado, para oponernos a estas últimas reformas, en las cuales es evidente que la Iglesia Católica ganó una pulseada, o al menos así se ve desde afuera. Como decía antes, bueno, el artículo 19, tanto haber quitado ese párrafo que decía que en el caso de fertilización se considera la concepción de la implantación en el útero, etc. Y además le han sacado ahora lo de seno materno, con lo cual, como dice una amiga, se te cae un tubito y es homicidio, y si se te cae una bandeja es estrago doloso. O sea, es una locura. Una amiga tucumana me decía, vos fíjate, la conferencia episcopal hizo un documento por el tema de drogas y nombran un cura de Cedronar. Nosotros en San Juan fuimos más de 30.000 pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, y nos sacan este artículo 19. O sea, hay una diferencia de poder importante. Bien, por otro lado, desde la Mesa Nacional por la Igualdad, que preside la diputada María Rashid, hicimos varias cosas, pero quería señalar algunas cuestiones de género que son las que me tocó participar y un poco de algo habló Diana hace un ratito. El año pasado me tocó redactar un proyecto de ley en base también al trabajo que Diana venía haciendo desde antes en esta materia. Acuérdense que en marzo del año pasado la Corte Suprema dictó el fallo FAL, que obligaba a que todas las jurisdicciones hiciéramos un protocolo basado en esos parámetros que la propia Corte nos daba. Hicimos un proyecto de ley, logramos, increíblemente, no creo en Dios, pero que toda la oposición, que es bastante heterogénea, nos pusiéramos de acuerdo. Y en el medio de este debate, que prácticamente casi nos estaba generando violencia entre la gente del PRO y nosotros, el Ministerio de Salud saca una resolución que genera un protocolo que viola absolutamente el Código Penal, la Constitución, el fallo FAL, etc. Eso fue el 6 de septiembre. El 29 de septiembre la legislatura sanciona la ley de aborto no punible, que lleva la ley del número 4318,
Todos muy contentos. 5 de octubre, unos días posteriores, está Macri cenando con Alchurón, ¿se acuerdan? El expresidente de la Sociedad Rural. Y muy contento avisa 2 cosas. Una, que va a vetar la ley. Y 2, que 3 días después una señora iba a abortar, dice, como decía Diana, en el hospital, da características de la mujer. Esta mujer era una víctima de trata, tenía 3 hijos. Resultado de esto, el querido amigo Anderé, que es un abogado de una corporación de abogados católicos, que nos hizo la vida imposible con matrimonio igualitario, fue un shopping bastante particular, va a la justicia de la ciudad y le dice: no, señor, usted no tiene razón. Entonces va a ver una amiga, que es jueza nacional, sin sortear el expediente, sin ser competentes, y le dice: sacamos una cautelar, así como una pizza. Con eso va al hospital Ramón Mejía, que donde la señora ya estaba preparándose para el aborto, y se lo impide. Resultado de esto, yo en particular denuncié, como abogada, y con María denunciamos a la jueza ante el Consejo de la Magistratura, denunciamos a los abogados ante el Colegio Público de Abogados, hicimos una denuncia penal. Esta mujer acaba renunciando. Me hubiera gustado que se quedara como ejercicio político, pero no, se fue antes. Macri vete la ley del 22 de octubre. Le voy a decir los plazos porque yo lo que le explicaba a una jueza es: nosotros, otras organizaciones, nos movilizamos por esta mujer, pero digamos, esto puede pasar mañana, puede pasarle a varias mujeres el mismo día. Es lo que decía el pastor Orlov, ¿no? El Estado no está, y las organizaciones tenemos que matar para poder hacer esto, ¿no? Y presentamos un amparo donde pedimos 2 cosas. Una es que declaren la inconstitucionalidad de esa resolución del Ministerio de Salud, y la otra, la inconstitucionalidad del veto de Macri. Después nos dijeron que estábamos absolutamente locos y locas, pero logramos una cautelar de la jueza López Vergara, que lo que hizo fue sacarle las barbaridades que decía esa resolución. O sea, como le dije antes, ley vetada, que daba esta resolución del Ministerio de Salud, y la jueza le saca esto de que ponían un límite hasta 12 semanas, equipos interdisciplinarios. El PRO quería que cada médico pudiera ejercer la profesión de conciencia en cada caso particular, es decir: a vos tengo el aborto, a vos que lo hago, etc. Bueno, esta jueza lo que hizo fue dejar un protocolo bastante pulcro que, repito, depende de la medida cautelar. Y el juez Gallardo, que siguió entendiendo, dijo que el veto de Macri era inconstitucional. Esto está apelado. O sea, él básicamente lo que decía es: esta resolución, este veto viola lo que dice el Código Penal, lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice el fallo FAL. Por lo tanto, el veto es inconstitucional. Y lo que decíamos nosotros, que nos da la razón, es: si un juez puede declarar inconstitucional una ley que votó la mayoría de nuestros representantes, los que elegimos, ¿cómo no va a poder declarar inconstitucional un acto unipersonal como es el de Macri? Aparte que es un vetador serial, ¿no? Ya, termino. A raíz de esto nos enteramos lo de los capellanes. Hay una ordenanza en la época de la dictadura, la 38.397, que aparte es graciosa porque te dice derechos y obligaciones de los capellanes, varones, y debajo de las mujeres. Por supuesto que las religiosas tienen funciones secundarias y reciben un salario menor. Y hay una parte muy graciosa: a los varones hay obligación de darles uniformes, y a las mujeres hay que darles la tela para que se los posan. Es real. Esto está vigente en la ciudad de Buenos Aires. Cuando me entero que nosotros con nuestros impuestos le pagamos salario, aseo, casa, pueden entrar libremente a los capellanes cuando se les ocurra y a ver a quien quiera, te guste o no te guste, y que la gente de otras religiones tiene que pedir permiso. Si yo quiero ver a un rabino, a un imán o no sé, a un representante del Gauchito Gil, tengo que pedir permiso, y dependerá si a él le gusta o no, en horario de visita, dejarme pasar. Así que así en llamas hice el amparo, me presenté, está próximo a dictar sentencia. La jueza me dio la cautelar que dice 2 cosas. Una, que quien sea, cualquier representante de cualquier religión, si quiere ir, va a tener que ser a pedido del paciente en particular. Y en segundo lugar, tienen la obligación, estos capellanes, como acceden a información sensible de los pacientes. Por eso fueron a la casa de esta mujer, le hicieron un scratch, una misa en la puerta de la casa, etc. Y la obligación de los directores de los hospitales de denunciarlos penalmente si violaran esta cuestión.
O sea, y la jueza dice, esto es que estén presentes los capellanes y religiosas en hospitales públicos es violencia simbólica del Estado. Y por último les cuento que hace poquito hubo un caso en el Hospital Fernández, llegó una mujer con un aborto en curso, las médicas que las atendían actuaron como juezas. Vieron que el feto estaba muerto, practicaron la intervención, le dieron menos anestesia, pero le dijeron para que sientas lo que hiciste. Y el turno siguiente, la médica le dio el alta solo para poder denunciarla a la policía y que se la llevaran. Con menos de 24 horas de operada, todavía con pérdidas, terminó un calabozo de 2x2 durante 10 horas. El juez, cuando interviene, la sobresee, anula el proceso, porque dice se violó el secreto profesional, etc. Les cuento que hay un plenario que es Natividad Fría de 1966. Yo todavía no había nacido y todavía sigue sin cumplirse. Un fallo reciente, Valdivieso de la Corte, hace 3 años, que vuelve a sacar el tema de Natividad Fría y dice, miren que esto está vigente. No pueden los médicos de un hospital público denunciar a una mujer que llega con un aborto en curso. Y no importa si es, digamos, habla muy bien de lo que es los médicos de hospitales públicos y de los privados. Si fueran diferentes, yo como médica le podría decir, mira, acá en el hospital público no te hago el aborto, pero mañana tarde mi consultorio y te lo hago. Obviamente esa evidencia no existe y no puede suceder. Bueno, les cuento cómo nos caratularon la denuncia. Lanes, que es el director del hospital, sobre tortura. ¿Cuál no es el cambio? Que le pongan los tortura. Bueno, como resultado de todo esto y esta cuestión de redes de las que hablo, me parece y convoco a que en el mes de marzo, que se va a tratar digamos, en diputados la modificación del Código Civil, a que desde nuestras organizaciones vengamos de donde vengamos, nos unamos. Me parece que no queda otra, fijándonos el objetivo claro, porque la verdad que todo lo que luchamos por la ampliación de derechos en estos últimos años está en riesgo con esta pulseada del Código Civil. Pensemos que el proyecto fue presentado por la Presidenta el año pasado, o sea, no es que viene y estamos poniendo un código que podría ser del siglo XXI, como dice aquí el amigo, se termine transformando en un código que atrasa 2 siglos. Así que invito a que de todas las organizaciones, las que estemos aquí, las que están allá, a que nos juntemos para hacer una manifestación con este objetivo claro de defender nuestros derechos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco en nombre de ateos para tratar de redondear la idea de por qué la mesa se convoca dentro del Congreso de Ateísmo, y lo voy a hacer breve porque a las 4 nos desaloja Gendarmería prácticamente. Así que, bueno, nuestra visión del ateísmo tiene, digamos, 3 características que son fundamentales, que es un ateísmo adogmático, humanista y hedonista. Yo considero que esas 3 características lo que hacen es hacernos defensores, digamos, naturales prácticamente de lo que son los derechos individuales. Y eso es lo que ayuda y fomenta una vida en diversidad, ¿sí? Que esta es una visión claramente opuesta a la que puede ofrecer una religión. En el caso que nos afecta, es la religión católica, que propone una verdad absoluta y que accediendo a espacios de poder lo que logra es una confusión entre moral y derecho, que es una confusión que ya venía saldada hacía siglos prácticamente. Y esto se representa en 2 consecuencias que para mí son bien claras. Que la primera es la obtención de privilegios constantes por parte de los gobiernos más autoritarios, y ahora parece que por la democracia, espero que no. Y la segunda es una derivación de que es una interpretación del derecho en absolutos. ¿Sí? Que cada derecho se consagra a sí mismo como absoluto, no se interrelaciona con ningún otro derecho y no tiene fuentes de interpretación por fuera de ninguna manera. Que es una explicación que se consolidó mucho cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura, y el principal discurso era que cómo van a venir a decirnos cómo legislar, cómo interpretar, que venía por parte lógicamente de la Iglesia. Y esta interpretación del derecho, a lo que se transforma cuando la religión católica se mete directamente en la legislación, es una normativización de las relaciones, de los cuerpos y de la familia.
y principalmente de la sexualidad, en la cual el derecho civil obvia derechos o los restringe y el derecho penal cae a la mejor manera del poder punitivo de un Estado represor sobre principalmente en este momento los cuerpos de las mujeres. Entonces, para mí lo que tiene que quedar claro de este panel en el contexto de este congreso es que las organizaciones que luchan por la diversidad sexual, por el género y por el feminismo, o sea, no que luchan por el feminismo, sino que se consideran y se autodefinen como feministas, tenemos un objetivo en común, que es el Estado laico, porque en un Estado laico estas injerencias constantes de un grupo de poder como es la Iglesia Católica no ocurrirían, porque la Iglesia estaría por un lado, el Estado estaría por el otro, el derecho lo crearía el Estado y la moral católica regirían la vida de los católicos hasta donde los católicos quieran, ¿sí? Entonces yo lo que creo que este panel tiene que transmitirles es que todas las organizaciones tenemos que unirnos en este sentido, en conseguir legislación laica y en militarla y en poner el cuerpo y salir a protestarla y presentar proyectos y golpear puertas y lo que más o menos resumimos en el panel. Así que, bueno, eso. Gracias.